Bienvenidos a este nuevo video. Comenzamos. Bienvenidos. En este video vamos a trabajar en un problema de aplicación de derivadas. El problema se trata de la concentración de un medicamento en el torrente sanguíneo y dice lo siguiente. Se administra una droga a un paciente y se vigila la concentración de la droga en el torrente sanguíneo. En un tiempo mayor a 0 horas. El tiempo está en horas. La concentración del medicamento está dada en miligramos sobre litro y esta es la función que modela la cantidad de medicamento en sangre en miligramos sobre litro en función del tiempo en horas. En este problema me están indicando que debo determinar la ecuación para calcular la tasa de cambio de la concentración con respecto al tiempo, es decir, la derivada de esta función. Me indican y me preguntan cuál es la concentración más alta de la droga. También me están indicando que debo determinar la cantidad de la droga del paciente, así como la tasa de cambio en el intervalo de 0 a 48 horas. Me piden realizar una tabulación, pero además realizar las gráficas de la concentración de la droga, así como de la tasa de cambio. Vamos a comenzar. Bien, comenzamos a trabajar con el software R. Recordemos, esta es la ecuación con la cual yo voy a estar trabajando. Lo primero que voy a hacer es abrir el software R y voy a la parte de archivo, abrir script. El script se encuentra, en mi caso, en la carpeta escritorio, clase R, y le doy clic en prac2-derivada, que es la extensión que tiene como extensión R. Dos clics. Y como pueden ver ustedes aquí, ya me apareció el script que previamente he preparado para este video. El objetivo de esta práctica es implementar el software R como herramienta para determinar derivadas simbólicas y numéricas, así como sus respectivas gráficas. Lo primero que voy a hacer, estoy en el paso 1, es establecer el directorio de trabajo. Recuerden, con la extensión, con la herramienta setwd, R establece el directorio de trabajo. Voy a copiar la dirección de mi directorio de trabajo. Aquí es donde yo quiero trabajar y guardar la información que yo genere. Selecciono botón derecho del mouse, propiedades, y voy a copiar esta dirección. Tal cual, control C, aceptar. Y me regreso al software R y voy a copiar aquí abajo, fíjense, la dirección que yo acabo de copiar. Lo único que tengo que hacer es cambiar la diagonal invertida, control C, por las diagonales que automáticamente Windows me está arrojando. Lo estoy haciendo con control C y control V es pegar. Y ya cambié toda la dirección, digamos, todos los diagonales que tenía las cambié y voy a cambiar ahora sí la dirección anterior. Acabo de configurar ya mi dirección de trabajo actual. Esto lo tendrán que hacer ustedes. Bien, voy a seleccionar el renglón y voy a oprimir la tecla Control R y como pueden ver de este lado ya me corrió el renglón y se estableció el directorio de trabajo como el que yo acabo de configurar. Vamos al paso 2. En este paso 2 voy a calcular la derivada simbólica. ¿Qué quiere decir simbólica? Que va a estar únicamente en términos de X, va a estar resuelta como si yo lo hubiera hecho en el cuaderno, sin colocar algún número a evaluar en la derivada. Recuerden, la expresión era 30 por X en el numerador y en el denominador tengo X elevado al cuadrado más 1. Vamos a comenzar. Lo primero que tengo que usar es esta herramienta que tiene R, esta función que se llama expresión. Con expresión yo evalúo o meto una expresión matemática algebraica a R para poder derivarla. Ahora, en F yo le puse ese nombre, ese nombre, F minúscula. Para mí F minúscula va a ser la función. Es diferente función y derivada. F va a ser la función. La función es igual a 30 por X en el numerador. Entre
x al cuadrado más 1 en el denominador. Mucho ojo. Fíjense cómo hay que separar numerador y denominador utilizando paréntesis. En algunos casos no es necesario, pero sí sugiero, por favor, que siempre agrupen quién es el numerador y quién es el denominador para evitarse cualquier problema. Vean ustedes cómo la expresión de la función que yo estoy trabajando está dentro de dos paréntesis, que son los que van el paréntesis de inicio de la función expresión y el paréntesis final de la herramienta expresión. Voy a correr el renglón, selecciono y oprimo control R y como pueden ver del lado izquierdo ya no me marcó ningún error, pero sí quiero saber quién es F. Selecciono F y oprimo control R y ya me dice R que F es una expresión algebraica que es 30 por x entre x al cuadrado más 1. Bien, ahora vamos a calcular la derivada simbólica de esta expresión. Lo único que tengo que hacer, fíjense, es poner f dentro de este paréntesis que es la función, coma, y entre comillas x. ¿Por qué x? Bien, yo puedo tener derivadas en función de y, en función de x, etc. Sin embargo, en este caso yo voy a seleccionar x como la variable con la cual o a la cual yo voy a derivar. Entonces, por eso está entre comillas x y aquí está d. D es en este caso la herramienta de R que me permite derivar. ¿Dónde voy a guardar la derivada? Ah, en esta variable que yo le llamé fx. Ahí va a estar la derivada. Vamos a correr este renglón, control R, y como ven, no marcó error, pero necesito saber cuál es el resultado. Selecciono fx y doy o oprimo las teclas control R. Y aquí está el resultado. Este es el resultado de la derivada simbólica de la función con la cual yo estoy trabajando. Si bien R no reduce la expresión a su máxima expresión, valga la redundancia, esa expresión es la de la derivada simbólica. Ahora, vamos al paso 3. En el paso 3 voy a calcular la derivada y la función, pero numéricas. ¿Qué quiere decir? Voy a seleccionar un valor, el que yo quiera, y lo voy a evaluar tanto en la función o en la derivada, como yo quiera. Lo primero que tengo que hacer es convertir la expresión, es decir, lo que yo metí originalmente como 30 por x entre x al cuadrado más 1, en una función. R tiene diferentes herramientas, una es la expresión y la otra es una función. Para yo poder evaluar números en la función en la expresión, mejor dicho, necesito cambiarla a función y para eso utilizo esta herramienta que se llama eval. O este comando, mejor dicho, que se llama eval. En fx valor, ahí va a estar la derivada, la función derivada. Entonces, fx, fíjense, fx viene siendo la derivada. Toda esta expresión que está muy larga, esta es fx. Vamos a seleccionar y fíjense, ya transformé la derivada simbólica como expresión a una función, que es una función que se puede ir evaluando cuando x vale 1, 2, 5, 20, 30, lo que yo quiera. Voy a hacer lo mismo con la función original, solo que f valor es la función y fx valor es la derivada. Ahora sí, ya que hice ese paso, voy a calcular la derivada numérica en un valor específico. El valor específico en el que yo quiero iniciar es 0.5. Val es ese valor, 0.5. Voy a correr este renglón. Y si se fijan, no me aparece nada aquí, pero si yo aquí oprimo o tecleo la palabra val en minúscula, recuerden, tiene que coincidir, ya me indica que val vale 0.5. Y voy a evaluar la derivada, fíjense, f valor, recuerden, esta es la función derivada, voy a evaluar val, que es 0.5, y lo voy a guardar en esta, fx val. Lo selecciono, lo hizo, lo calculó. Pero recuerden, para que yo lo pueda ver, necesito decirle
selecciono y decirle a R que quiero que me imprime el valor de la derivada. Vean, la derivada en punto 5 es 14.4. Si yo cambio y ahora no quiero punto 5, sino 1.5, vuelvo a seleccionar todo y automáticamente ya me evalúa. Fíjense, hasta cambió el signo de la derivada a menos 3.55. ¿De acuerdo? Ahora, eso es para un solo valor. Sin embargo, recuerden el problema, me están indicando que yo requiero calcular la derivada y tabularla de 0 a 48 horas. Entonces, voy a utilizar esta herramienta que se llama sec de secuencia, este comando, secuencia. Voy a generar un vector que se va a llamar x. X es igual a una secuencia desde 0 hasta 48 a cada una hora. Selecciono y corro. Ya está. Quiero saber quién es X. Para eso selecciono esta variable y ya X me dice que va a 0, 1, 2 hasta 48 horas. Ahora sí, voy a evaluar, fíjense, fx vector, es decir, la derivada la voy a guardar en un vector y estoy evaluando fx valor. Recuerden, fx valor es el de acá arriba. Fx valor es la derivada como función. ¿Y quién es x? Bueno, x ya es un vector de 0 a 48 horas. Voy a seleccionar, control R, y ya lo calculo, ya calculó la derivada. Pero quiero verla en pantalla, bueno, o al menos verla en esta expresión. Y aquí está, fíjense, 30, 0, menos 3.6, 2.4, menos 1.55, hasta menos 0.01, 0.01 negativo. Si bien eso me ayuda, o a lo mejor no me ayuda, yo puedo seleccionar y cambiar la secuencia a 0.5 y correr todo. Y fíjense, ya me dio más valores, entonces ya tengo 30, 14.4, 0, menos 3.55. Y tiene lógica, fíjense, cuando la derivada es 0, aquí quiere decir que hay un máximo. Positivos, máximo, y luego empieza a descender. Ahorita vamos a hacer la gráfica. Ahora, también puedo calcular los valores de la función en el mismo vector y le voy a llamar a la función y. F valor. Vamos a seleccionar estos dos renglones. Y fíjense, ya también calculé el valor de la función 0, 12, 15, 13 y vemos cómo va a ir cambiando. Recuerden, siempre una gráfica ayuda mucho para poder entender mejor las funciones y la derivada. Voy a hacer las gráficas de la función y la derivada y para ello voy a optar por la opción par, mfrow igual a c 2,1. ¿Para qué me sirve esto? Para dividir la pantalla en gráficos de dos renglones en este caso dice aquí dos columnas, pero es una columna. Doy guardar. Recuerden, como ya configuré el archivo o la carpeta de trabajo, se guarda, no tengo que darle guardar como y seleccionar dónde. Voy a plotear el vector X y la función. Recuerden, Y es la función. Tipo de línea L. Recuerden, todo esto está aquí del lado derecho. Tipo de línea, ancho de línea. El título, main es título. Concentración de la función en función del tiempo. X label es la etiqueta del eje X, es tiempo en horas. Y label es la etiqueta del eje Y es concentración en miligramos sobre litro. CX es el tamaño de la letra. Si yo quiero que los ejes se grafiquen o no, T es de true, sí quiero que se grafiquen. Y al final tengo la función o el comando grid, que es para que me haga un grid. Vamos a comenzar seleccionando par. Ya está. Después voy a seleccionar plot, control R. Me graficó, fíjense ya la concentración en función del tiempo. Ahora voy a seleccionar grid. Ya me hizo ahí un grid. Y fíjense, ahora voy a graficar, pero fx vector. Esta es la derivada. Lo que voy a cambiar aquí es el título. Ahora se llama tasa de cambio de la concentración en función del tiempo. Y lo demás lo voy a dejar así, salvo la etiqueta en Y, que es concentración sobre tiempo. Recuerden, es la derivada. Entonces las unidades me van a quedar miligramos sobre litro entre hora.
Vamos a graficar. Y aquí está la derivada y la función. Pueden ver aquí cómo está la roja, es la concentración en función del tiempo, y aquí está la derivada. Si se fijan, aquí donde intersecta en el eje X, la función tiene su máximo. Aquí está, aquí lo pueden ver máximo, y aquí intersecta con el eje X. Recuerden, esta función, perdón, esta imagen yo la puedo guardar, copiar como bitmap, copiar como metafile, guardar como metafile. Tengo también la opción archivo, guardar como png.bmp. Estas son extensiones de dibujo, o incluso como PDF, para que ustedes ya puedan hacer la interpretación de los resultados en Excel o en Word, o ya hacer su informe. Bien, finalmente vamos a la última parte de este video, en donde vamos a guardar en un archivo, digamos, vamos a exportar lo que calculamos a un archivo de Excel. En este caso tiene extensión .csv, pero esta extensión la puede importar Excel sin problema. Esto se va a guardar en res. Res va a ser como una matriz de información, aquí se le llama en R como data frame, en donde voy a meter el vector X, que es de 0 a 48 horas, la función Y y la derivada numérica que yo calculé. Lo voy a correr. Acá está en R ya en mi hoja, en mi pantalla de comandos, y con res voy a seleccionar res para poder imprimir. Fíjense todo lo que me imprimió ya o me guardó en res de resultados: X, Y, que sería la función, y f de X, que es la derivada. Voy a guardarlo, por eso estoy usando este comando que es write.csv, y se va a llamar resultados.csv. ¿Dónde lo va a guardar? En la carpeta que yo configure. Vamos a exportar. Control R. Y lo exportó. Vamos a la carpeta y fíjense cómo acá está resultados. Recuerden, yo le llamé al archivo resultados.csv. Acá está archivo de valores, debe ser separados por comas. Le doy 2 clics y me lo puede abrir en Excel sin problema. Y aquí en Excel también yo puedo trabajar con esto y graficarlo sin mayor complicación, como ya lo hemos visto en otros videos. Aquí está la gráfica de la derivada y de la función en una misma gráfica. Las puedo separar o trabajar como yo decida. Bien, ingenieros, ingenieras, con esto yo cierro este video y espero que les haya sido de utilidad. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.